¿Qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Miguel Domínguez. En nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México les doy la bienvenida, calurosa bienvenida a esta entrevista que vamos a tener hoy. Y como parte de este ciclo que se está llevando a cabo de musicoterapia en los hospitales. Y hoy tengo el privilegio, el gran honor de entrevistar a José Luis Gil Carrasco. Además de, bueno, ser un profesional en la música y en la musicoterapia, es un amigo. Tuve la suerte de cursar con él estudios de musicoterapia en la Ciudad de México. Y bueno, él hoy está radicado en Madrid. Y bueno, pues aquí le tenemos. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía y bueno, pues hoy te vamos a estar poniendo a hablar mucho. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ti y obviamente a la asociación. Es un placer para mí también estar y, bueno, compartir esto contigo después de tantos años que no nos veíamos y recordando a aquellos en los que estuvimos juntos. Es realmente Cierto. también para mí un honor y un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Muchísimas, Miguel. muchísimas gracias. Bueno, pues antes que empezar a hacerle preguntas, que va a estar muy interesante porque el tema de hoy es muy, muy, muy interesante, voy a permitirme leer un poco de su currículum. Y la verdad es que digo un poco porque tiene un currículum eh, muy, muy, muy completo, muy interesante. Bueno, él es mexicano por nacimiento, radicado en Madrid, es músico, musicoterapeuta, es profesor, tallerista, conferencista. Actualmente imparte formación en diversas instituciones, ha impartido en muchas otras. De formación estudió guitarra en la Ciudad de México y también estudió clarinete y composición en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió también facilitación humanista y grupal en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y también allí se formó al cursar la especialidad en musicoterapia humanista, que ahí fue, bueno, donde nos conocimos. Posteriormente cursó también musicoterapia en la Universidad Autónoma de de Madrid, y tiene un curso, una formación de didáctica de la expresión corporal en el método Shinka con la Asociación Cultural Alfa Omega. Como parte de su experiencia profesional, actualmente imparte diversos cursos, talleres, y entre ellos está Introducción a la Musicoterapia, la música como herramienta terapéutica, musicoterapia para niños con síndrome de Down, musicoterapia para niños con autismo y TEA o TGD. También imparte clases de guitarra a nivel elemental y superior en la Escuela Progreso Musical. Como parte de su trayectoria, además, ha impartido musicoterapia para niños con necesidades especiales en la Escuela de Música y Danza Raimundo Tuchado del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Ha impartido talleres de musicoterapia para adultos mayores en varios ayuntamientos, también allá en España. Y bueno, una diversidad impresionante de cursos, talleres, ponencias y conferencias, tanto en México como en España. Ha impartido formaciones en musicoterapia y supervisado prácticas en instituciones de la altura de la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, sede Madrid, y el Centro Universitario Villanueva. Es socio fundador y encargado de la formación en el Instituto Europeo de Musicoterapia Humanista y es el representante en España del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Y bueno, la verdad es que esto es solamente un resumen de su currículum. Podríamos hablar más, pero mejor vamos a hacerle algunas preguntas. El tema de hoy tiene que ver con algo en lo que él ha estado trabajando mucho y que es la esclerosis múltiple.
Entonces, bueno, pues vamos a empezar a lanzarle preguntas y yo ya me voy a quedar callado. Bueno, pues la primera pregunta sería como definir, ¿no? Que nos platiques desde tu experiencia y lo que conoces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que ataca, destruye la mielina. Y esto lo que provoca es que la capacidad que tienen los nervios para conducir impulsos eléctricos pues se interrumpa o se ralentice, ¿no? Ataca a los axones, que es la parte central de las neuronas, o sea que es un ataque generalizado al sistema nervioso, produciendo, digamos que, heridas que luego vamos a intentar cerrarse, digamos, provocan costras que son las que impiden esa conexión entre una parte y otra del nervio. Por si fuera poco, esta enfermedad tiene lo que se llaman brotes, que son como crisis, ¿no? Tiene brotes y remisiones alternativas que duran, pues, con una duración variable, digamos, de un paciente a otro, y estas lesiones nuevas van agravando, obviamente, al enfermo. Y esto es una enfermedad que va avanzando de forma lenta, pero progresivamente. Hay algunos tipos de esclerosis en que el avance es muy rápido. Va a depender también de la edad del paciente en la que inició la enfermedad. Es una enfermedad que ataca principalmente pues, lo que sería todo lo que corresponde al sistema nervioso, es decir, la motricidad tanto fina como gruesa, el habla, la memoria y además, obviamente, funciones fisiológicas e intelectuales. No es una enfermedad por la que uno se muera, vamos a decir, pero por el momento es una enfermedad incurable. Y estas afectaciones que hace a las diferentes partes del organismo, pues son las que provocan la muerte, ¿no? Finalmente. Entonces, es una enfermedad, digamos, que tiene poco glamour para el mundo de las terapias alternativas y en general de las terapias, porque pues el resultado se sabe de antemano, ¿no? El resultado final. Y eso pues a veces desanima al terapeuta a trabajar en algo así, porque sabes que no hay posibilidades de solucionar nada. Pero bueno, en términos generales, digamos, esto sería lo que es la esclerosis múltiple. Te digo, el factor en la población a lo mejor incide más en mujeres que en hombres y pues puede atacar a una persona que a lo mejor tenga ya 50 o 60 años como a un niño que tenga 8 o 10 años. Generalmente cuando ataca a un niño, a un adolescente, a un joven, la enfermedad es peor, ¿no? La duración de la vida de esa persona es más corta y la implicación o la complicación, más que implicación, la complicación de la enfermedad es mayor aún por esta misma juventud, digamos, ¿no? Más o menos ese sería el panorama de lo que es la esclerosis múltiple. Ok. Y bueno, ¿cómo se hace la musicoterapia para estos casos de esclerosis múltiple? ¿Haces sesiones individuales, sesiones grupales? ¿Cómo es? Bueno, siempre, como en todo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es la situación del paciente, ¿no? De la persona con la que vas a trabajar. Entonces, yo a lo largo de estos años he tenido contacto con una gran variedad, digamos, de enfermos que pues necesitan o una forma de terapia u otra. Para mi gusto, la sesión de grupo
no solo en la esclerosis múltiple, en cualquier tipo de musicoterapia y a lo mejor en cualquier tipo de terapia, la sesión de grupo es más rica siempre, ¿no? Tiene como muchos más referentes para el que está participando, porque a veces algo que le está pasando y que a lo mejor no acepta tener o no se permite hablar de eso, pues cuando otro del grupo lo cuenta o lo expresa, pues es de alguna forma como si lo estuviera expresando él mismo, ¿no? Entonces eso enriquece, digamos, la terapia, ¿no? Aquí lo que lo va a determinar es cómo está de afectada la persona con la que tengo que trabajar. Yo, por ejemplo, he tenido pues ya muchos casos, ya no sé ni cuántos, muchos casos en los que por las características de la persona, de cómo estaba viviendo la enfermedad, era imposible trabajar en grupo porque no la iba a poder atender, ¿no? Hay uno en especial que luego a veces se pasaba por alto la problemática de esta mujer, pero que era muy, muy importante. Era una persona que hablaba muy rápido, con muy poco volumen y que no se le entendía nada, ¿no? Entonces, podía mover a lo mejor los brazos, estaba en silla de ruedas, como sería como el común denominador de las personas que están enfermas de esclerosis múltiple, aunque bueno, a veces hay excepciones. Pero entonces era poco probable hacer o poco, ¿qué te diría? Importante meterla a ella en una terapia en la que no se le iba a poder hacer caso. Entonces, lo ideal, te digo, sería tener un grupo que sea más o menos homogéneo, pero cuando no es así, pues hay que tomar en cuenta qué características tienen los otros pacientes para poderlos atender. Entonces, lo he hecho de varias formas. He tenido, a lo mejor, la división, un grupo más o menos heterogéneo y a lo mejor media hora antes de iniciar ese grupo a la persona que no puede participar en el grupo para atenderla de forma individual o posteriormente, ¿no? Pero normalmente lo que busco es hacer un grupo homogéneo o trabajar por separado con la persona que tiene esta problemática especial, ¿no? Entonces, sobre esto, sobre lo que sería la composición del grupo, es sobre lo que se decide, ¿no? Hay a lo mejor de repente, como es el caso ahora que tengo dos grupos en los que la gente más o menos está en las mismas condiciones, entonces puedo trabajar con cosas no tan enfocadas individualmente, sino en general hacia el grupo. Y esto, pues, hace que funcione el grupo perfectamente, ¿no? En general sería eso. ¿Cuál es la condición del paciente? ¿Se puede trabajar en grupo con él o no? Y eso es lo que determina si trabajo en grupo o de forma individual. Considero yo que es mejor forma la de trabajar de forma grupal que individual, pero bueno, me ciño a las necesidades y las características de cada paciente. Claro, sí, te ajustas según lo que se necesita en ese momento. Oye, ¿y cómo es que planificas una sesión? Porque yo digo, bueno, a ver, ya estás ahí, está el grupo, está la persona, que te preparas desde antes, haces algo, ¿cómo se planifica? Bueno, digo, cuando ya he determinado cómo es el grupo, ya más o menos puedo decir o puedo estructurar valga la redundancia, la estructura de la sesión. Hay cuestiones para trabajar que son generales, ¿no?
por lo que te decía de cómo es esta enfermedad que ataca el sistema nervioso, pues se representa, digamos, esta enfermedad en problemas de memoria, en problemas de habla, en problemas de movimiento, ¿no? Tanto motricidad fina y gruesa, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de trabajar, o mis temas principales, mis objetivos principales, los divido así: memoria, habla y movimiento, ¿sí? Que sería como lo esencial o lo mínimo que hay que trabajar, y lo que surja durante la sesión, ¿no? A veces puede ser que haya otras problemáticas en un momento dado, y entonces me dedico más a eso. A lo mejor alguna persona en un momento dado tiene algo en concreto que quiere trabajar, pues a lo mejor nos enfocamos un poco más a eso, pero como puntos principales sería el trabajar la memoria, el habla y el movimiento. Y, memoria, habla y movimiento, ok. Sí, te digo, según la característica del grupo y cómo va respondiendo a pues estas sesiones. Finalmente esto es un tratamiento, ¿no? Semanal, ¿no? Y pues vas viendo si va mejorando, si va empeorando, evidentemente. Tristemente, lo que trato de hacer es dar como una terapia de mantenimiento, aunque suene así raro el término, aunque a veces hay progresos, evidentemente, pero la enfermedad siempre va por delante de la terapia, de la musicoterapia y de las otras terapias que recibe una persona que tiene esclerosis múltiple. Entonces, es una carrera muy difícil de correr, y que de principio ya la tienes, vamos a decir que perdida, ¿no? Entonces, es tratar de lo que hay, lo que tiene la persona. Si más o menos habla con claridad, pues tratar de que se mantenga ahí, que siga pronunciando bien, que siga respirando bien para poder hablar, para poder cantar, evidentemente. Si es el movimiento, pues insistir en el movimiento. En fin, es un poco lo que yo trabajo, o lo que tomo como en cuenta para planificar la sesión, ¿no? Cuando haces este trabajo, entonces, ¿cómo es? ¿Haces una serie de sesiones o haces una sola? ¿Eso es un proceso de varias? ¿Cómo funciona? Sí, mira, aprovecho para explicar un poco. Habías hablado al principio, estas charlas, estas conferencias eran sobre musicoterapia hospitalaria. Yo no estoy en un hospital, pero el proceso, digamos, el inicio de la atención a un paciente que tiene esclerosis múltiple empieza en el hospital, ¿no? Normalmente esto se diagnostica en un hospital, y una vez diagnosticada la persona, en el mismo hospital se le da rehabilitación. Generalmente la rehabilitación en el hospital es física, ¿no? Va directamente a lo que sería fisioterapia, y en términos generales es lo único que se trabaja durante 6 meses. 6 meses porque los hospitales están saturados, ahora más todavía, ahora no obviamente no por esclerosis múltiple, sino por el COVID, pero digamos que la seguridad social, que sería como el equivalente al seguro social en México, lo máximo que da de terapia de rehabilitación son 6 meses. Entonces, después de esos 6 meses, el enfermo es derivado a otro centro. Hay algún centro muy, muy importante en Madrid, pero está en la ciudad de Toledo. Entonces, para muchos implica
un problema irresoluble porque no tienen cómo llegar ahí, está lejos obviamente de muchos puntos de la Comunidad de Madrid, y entonces se recurre a estas asociaciones que se han creado ya desde hace bastante tiempo, que atienden a personas con esclerosis múltiple. En la que estoy yo es una en concreto que atiende una zona bastante grande de Madrid, que es Móstoles, ¿no? Que Móstoles es una de las ciudades o de las, vamos a llamar, ayuntamientos más grandes que hay dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces, una vez que ha llegado a la asociación el paciente, la directora de la asociación hace una evaluación del paciente. Luego, esta evaluación previa que hace ella se somete, digamos, a la consideración de los otros profesionales que trabajan en la asociación: fisioterapeutas, logoterapeutas, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, ¿no? Y después de esa nueva evaluación se decide ya qué tipo de terapias va a tomar, ¿no? Generalmente las obligatorias, por ejemplo, pues es fisioterapia, ¿no? Porque esto como se manifiesta a lo mejor más notoriamente de forma física, pues tienen que trabajar más esa parte, ¿no? Que son los nervios llevan a contraer los músculos, a cerrar las manos, a tomar a lo mejor posturas físicas muy malas para el cuerpo en general. Entonces se trabaja eso. Y digamos, como un siguiente paso de esa primera terapia, pues estamos nosotros, ¿no? En este caso, musicoterapia, terapia ocupacional, arteterapia, yoga, etc. Los pacientes se evalúan mensualmente, ¿no? O sea, la asociación mensualmente se hace una evaluación y se va viendo cuál es su desarrollo o cómo se va desarrollando la enfermedad en ellos. Entonces, generalmente, si el paciente a lo mejor en esa primera criba que se hace no llega a musicoterapia, muchas veces a lo largo de estas evaluaciones consideramos pues que tienen que tomar musicoterapia, y es cuando se mandan o se van directamente ya a lo que se hace, a lo que es la musicoterapia, ¿no? Una vez que se han derivado a la musicoterapia, es cuando ya veo yo si pueden integrarse en un grupo o en otro, si hay que trabajar de forma individual, en fin, todas las características que hemos hablado hace poquito de esto, ¿no? Entonces, en realidad, la terapia que desarrollo yo, porque así lo exige la propia enfermedad, es una terapia, digamos, que tiene principio, pero en realidad pareciera que no tiene fin, ¿no? Que no llegamos nunca a terminar, no a decir el paciente está dado de alta, ya no hace falta que venga aquí. Sí, y fíjate que eso me deja pensando un poquito, y yo decía, bueno, pues entonces, ¿cómo es que decides en estos procesos de más de una sesión? ¿Cómo sabes que ese proceso ya terminó porque ya no se requiera o ya no tiene sentido hacer más sesiones? Claro. Sí, como te digo, esto tiene principio, pero un fin propiamente no lo tiene, ¿no? Es según lo que estoy trabajando, pues voy teniendo mis parámetros, ¿no? Pero digamos que este es un espacio terapéutico, la sesión de musicoterapia, vamos a denominarlo multimodal, ¿no? En el que el paciente trabaja diferentes aspectos, como serían físicos, que los trabajamos también, psicológicos,
¿no? Y también sociales. Es decir, en un momento dado, la sesión de musicoterapia es también un evento social, ¿sí? Es gente normalmente retraída, digamos, que no tiene a lo mejor contacto con mucha más gente porque no se puede mover con libertad, ¿no? No tiene la independencia de salir de su casa, ir a dar una vuelta a la calle, ¿no? Es un tema aparte, pero bueno, en Madrid hay muchas construcciones antiguas, por ejemplo, que no tienen elevador, ¿no? Entonces, para una persona que usa silla de ruedas, pues es un problema terrible vivir en un tercer piso, ¿no? O sea, no, Claro. ¿cómo sales de tu casa si no te ayuda alguien, ¿no? Entonces, el llegar a la sesión de musicoterapia, pues también cumple con esa parte de ver a fulanito, ver a fulanita, intercambiar un poco cómo estás, ¿no? Cómo vas llevando pues, todo, o sea, cómo vas llevando el cambio de clima, cómo vas llevando la COVID, cómo vas llevando la vida en general, ¿no? Entonces, lo que te decía hace rato, normalmente lo que se busca en la terapia es esta parte multimodal, pero que trabajemos para mantener lo que tenemos, ¿no? Lo que tiene la persona, tratar de que lo siga manteniendo el mayor tiempo posible, ¿no? A veces, según los objetivos, por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que no sabían cómo se llamaban, que no podían moverse o, digamos, o simplemente acordarse de una canción que hemos cantado 20 veces y que cada vez es nueva para ellos, pues, ¿no? Y de repente ves que sí, que empiezan a acordarse o que ya se acuerda del nombre o que puede hacer el movimiento que tenía que hacer para tocar el instrumento en el momento que tenía que tocarlo, etcétera. Entonces, pues sí, son, digamos, como objetivos cumplidos, vamos a decir, ¿no? Aunque sean metas a corto plazo, pero que vas viendo que se van cumpliendo, ¿no? Pero en general, esta es una terapia que va más allá, digamos, de ese concepto que teníamos nosotros de terapia, ¿no? De que, pues, hablas con la persona, contacta, expresa, se habla sobre la problemática y se busca hacer un cierre para que la persona se vaya en una buena situación, ¿no? Manejo esa curva, pero no muchas veces lo que cerré en una sesión, a la semana siguiente está ahí otra vez, ¿no? No porque el problema o la emoción que se estuviera trabajando siga ahí, haga falta sacar más de lo que hay dentro, sino simplemente porque a lo mejor no recuerda qué pasó la semana pasada. Entonces, claro, contra eso no hay más que seguir insistiendo y repitiendo y teniendo como mucha paciencia, digamos, de aceptación de lo que es esta enfermedad e insistir en esa poca ayuda a lo mejor que pueda dar la música, que es pues el que se relajen un poco, el que puedan comentar a través de la música cosas que sienten, en que puedan flexibilizar el movimiento de las manos, de los brazos, porque a lo mejor con alguna música se mueven. O sea, yo en algunas cosas que hacemos de movimiento, por ejemplo, les pido que la canción que estamos cantando, pues la hagan con mímica. Entonces, pues la hacen moviendo los brazos, porque obviamente te digo, están generalmente en silla de ruedas o
en una silla normal, pero que no tienen mucha movilidad. Y entonces, pues con las manos, con mascadas, con otras cosas que a veces utilizo en la terapia, pues van haciendo como la mímica que habla de la letra que estamos cantando. Entonces, ¿cuándo se termina esto? Pues no tiene propiamente fin, ¿no? Muchas veces termina cuando la persona deja de ir, que eso pasa con cierta frecuencia, deja de ir porque pues ya no puede más o por cosas peores, pues, ¿no? Y Sí. eso sería más o menos en términos generales. Ya. Y hablabas hace un rato de instrumentos y también me pregunto qué tipo de materiales y de instrumentos son los que utilizas durante una sesión. Sí, aquí se utilizan instrumentos, digamos, de pequeña percusión, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta que la afectación de esta enfermedad, como muchas de orden neurológico, afectan más una mitad del cuerpo que otra, ¿no? Entonces, a veces la parte izquierda la tienes más afectada o la parte derecha la tienes más afectada. Entonces, una mano o un brazo lo puedes mover bien y el otro no tanto, ¿no? Entonces, con los instrumentos de pequeña percusión, que serían metalófonos, xilófonos, maracas, bongos, congas, tambores con baquetas, sin baquetas, las claves, por supuesto, ¿no? Y Panderetas. las palmas, exacto, ¿no? Que son instrumentos en los que de forma activa las dos manos participan, ¿no? Que es una cosa, además, con las que pretendo, vamos a decir, obligar a la persona a que mueva el brazo o la mano que no puede mover normalmente, porque es una tendencia también, cuando un lado está afectado, como les causa cierta frustración moverlo, vergüenza, no sé, les molesta, digamos, que les esté pasando eso, dejan de moverlo. Entonces es peor, ¿no? Es como un círculo vicioso. Cuanto menos mueven ese brazo, esa mano, pues menos la pueden mover. Entonces, con estos instrumentos, pues tienes dos baquetas, por ejemplo, ¿no? O tienes que coger dos partes del instrumento para que pueda sonar. Entonces, con eso obligas o se obligan a mover los dos brazos, las dos manos y más o menos mantener la movilidad en las dos, ¿no? Entonces, para esto a veces hay que utilizar baquetas de diferentes tamaños, porque a veces el problema del movimiento no es solo el que un lado lo puedan mover menos o no, sino que a lo mejor esa parte la tienen más retraída y tienen menos alcance. Entonces, pues dependiendo de dónde tengan el instrumento, a lo mejor con una mano alcanzan perfectamente para dar con la baqueta, pero la otra baqueta se queda muy corta. Entonces tienen que tener una baqueta más larga para poder equilibrar el problema de la distancia. Te digo, las palmas, constantemente, las palmas son obviamente un instrumento que ya traemos de fábrica, entonces ese lo utilizo muchísimo. El ejercicio con las palmas es como muy refrescante, ¿no? Después de un rato, a lo mejor, de que estamos haciendo otras cosas, si nos ponemos a hacer palmas, simplemente mantener la atención en ese ejercicio, como que ayuda, digamos, a refrescar un poco el cerebro y se sienten mejor, ¿no? Y lo que te decía hace un momento, para el movimiento, pues a lo mejor usamos mascadas, ¿no? Los pañuelos, ¿no? Globos, que también
como el ejercicio para ellos de inflar un globo es bueno para la capacidad pulmonar, pues ese es el pretexto, ¿no? A ver que inflen su globo y luego, por ejemplo, jugar con ellos bowling, ¿no? Lanzamos el globo de un lado al otro y hay que darle, en fin, es como hacer movimientos que a lo mejor normalmente no harían. Utilizamos pelotas de goma que no sean rígidas o que sean duras también para hacer movimiento, para que puedan apretar con las manos, pasar la pelota, digamos, de un paciente a otro, siempre tratando de que esto se haga al compás de la música, ¿no? En términos generales, obviamente cantamos, ¿no? La voz es muy importante, con todo lo que implica, ¿no? O sea, el uso de la memoria, el uso de la respiración, todo el trabajo que hace el cerebro, ¿no? Que es muy importante con el canto. Obviamente, sabemos que cuando menos con este sector o esta forma más bien de trabajo de la musicoterapia, la cuestión de la entonación o la afinación de los que están participando, del ritmo, pues es muy laxa, es muy abierta, ¿no? La gente canta como puede cantar, afina si puede, si no afina no puede. Igualmente canta, si puede llevar el ritmo como los demás lo lleva, si no puede, no puede, ¿no? Es un poco abierto en ese sentido. Claro. Eso Sí. sería en términos generales. Sí, digamos como que te vas adaptando a lo que la persona puede. Exacto. Ya. Y no es que le estés enseñando a alguien un ritmo, digamos, ¿no? En donde a lo mejor Claro. cuando estás enseñando a alguien un ritmo, cuando ya lo ha aprendido, pues a lo mejor tú le puedes pedir que lo haga más rápido o le puedes pedir que modifique pues no sé, la intensidad. ¿No? Aquí es intentar que puedan llevar un ritmo, ¿no? Intentar que puedan hacer una serie de movimientos que hacemos con las palmas, por ejemplo, y que sí es posible que todo el grupo las haga a la vez, ¿no? Pero si no, pues no pasa nada. Lo importante es que hagan el intento, digamos. Sí, ok. Bueno, de alguna manera creo que lo has estado explicando, pero me pregunto cómo específicamente inicia, transcurre y termina una sesión determinada. Bueno, esto es muy importante porque finalmente en estos factores, ¿no? En estos tiempos de la terapia es donde transcurren todas las cosas que hacemos y es importante tenerlas bien separadas, digamos, bien diferenciadas para poder lograr el efecto musicoterapéutico que se querría, pues, ¿no? Digamos que la sesión tiene, pues, como lo dices tú en tu pregunta, tiene un inicio, un transcurso y un final, ¿no? El inicio generalmente es una canción de saludo, en las que cada uno de los participantes, incluidos yo, ¿no? Decimos nuestro nombre y decimos cómo nos sentimos. Después, esa sensación o esa emoción al decir cómo nos sentimos, la tratamos de expresar en un instrumento. Entonces, digamos que la parte estructurada es saludo, pregunto el nombre, a lo mejor te puede sonar así como preguntar el nombre, ¿no? Todo el mundo se sabe su nombre. No, claro. No todo el mundo se sabe su nombre. Y hay ocasiones en las que no se acuerdan cuál es su nombre. Entonces, por medio de este ejercicio es
pues no, acuérdate que te llamas Juan, ¿no? No sé, ir como recordándole, ¿no? Y cómo te sientes, pues, algunos no saben bien cómo definirlo, entonces, pues, lo reducen a bien, ¿no? O mal, ¿no? Pero de todos modos, sea como lo hayan definido, lo trabajamos y tratamos lo trabajo con ellos y trato de que expresen de la forma más profunda que puedan qué es eso de bien y qué es eso de mal, ¿no? Y luego te digo, esta otra parte de cómo me siento, pues lo expreso con el instrumento. Entonces, claro, para ellos al principio pues es muy raro, a lo mejor nosotros que hacemos música no sentimos como tan lejano eso de coger un instrumento y tocar cómo te sientes, ¿no? Pero para ellos es pues atractivo por lo mismo, ¿no? Porque es algo como raro, entonces ahí buscan cómo tratar de expresar eso que sienten. Claro. Pasando esta parte del saludo, nos vamos a hacer ritmo. El ritmo es una de las cosas que está, digamos, incluida la respuesta de nuestro organismo de forma inconsciente, vamos a decir, ¿no? Y nosotros cuando escuchamos un ritmo, automáticamente nuestro cuerpo, sobre todo obviamente nuestro cerebro, analizan ese ritmo y lo van programando para que lo podamos repetir, ¿no? Entonces, esto ya se había visto, ¿no? De cómo personas que están aparentemente en un estado casi cataléptico, ¿no? Escuchan ritmo y tienen movimientos, pues a lo mejor en un pie, en una mano, ¿no? Porque es la respuesta como natural del organismo. Entonces, según nuevamente las características del grupo, pues vamos a trabajar el ritmo. La característica, digamos, más o mejor que tiene el ritmo es que es algo que puedes modificar, que puedes hacerlo más complejo, lo puedes hacer más simple, lo puedes hacer más rápido, lo puedes hacer más lento. No implica entonación, ¿no? No implica acordarse de una letra, sino es simplemente, pues eso, a lo mejor marcar con las palmas, ir complicando el ritmo que estás haciendo con las palmas y lo puedes hacer más rápido o lo puedes hacer más lento, ¿no? Y lo que te decía, generalmente después de trabajar algo, como para limpiar eso que trabajaste y despejar un poco la cabeza, el ritmo es algo muy, muy, muy útil y muy bueno, ¿no? Luego tenemos otra actividad que sigue siendo de autorreconocimiento. En este caso, cosas exteriores, como es cómo vas vestido ese día a la sesión. Entonces, ¿qué colores tienes en la ropa, por ejemplo, ¿no? Esta canción, aparte de hablar de los colores, pues tiene una parte que es un trabalenguas, ¿no? En donde pues también trabajamos un poco lo que sería la respiración, la memoria y la dicción, ¿no? Y después de esto ya continuamos con un trabajo más musical, vamos a decir, ¿no? No tanto musicoterapéutico, sino musical, aunque obviamente el efecto es musicoterapéutico, ¿no? Como generalmente todos tienen xilófono o metalófono, pues hacemos una pequeña melodía en la que cada uno tiene que ir tocando las notas, que es una pequeña escala, por ejemplo, de do a sol, no do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, ¿no? Pero hacemos variantes.
las teclas yo les he escrito, digamos, o rellenado más bien, porque ya las teclas tenían el nombre de cada nota, se las he rellenado para que las puedan ver con claridad, con un marcador ahí negro, y entonces es el acto, digamos, de concentrarse en mover el brazo, tocar la nota que corresponde, obviamente escucharla a la vez que están cantando primero el nombre de la nota y llevando la melodía, ¿no? Una vez que hemos hecho la melodía do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, por ejemplo, en vez de decir la nota de la escala, decimos una vocal. Ai, 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 o, ¿no? Y al final hacemos un juego con combinar vocal y consonante y hacer un trabajo de qué palabras conocemos con esa combinación de consonante y vocal y hacer una frase entre todos los del grupo. Es un trabajo de memoria, digamos, ya más elaborado, que siempre está adaptado al grupo con el que estamos trabajando. Y al final, pues cantamos una canción con la que nos despedimos. Digamos, sería como el cierre de la sesión en la que se acaba ya la sesión de ese día. Ok, muy bien. Y en el caso de lo que son los elementos de la música, porque ahorita me quedé pensando que hablabas de ritmos y de pulso, bueno, no dijiste pulso, pero me quedo pensando en eso, los elementos de la música como ritmo, melodía, armonía, ¿cómo los usas? Bueno, lo que te decía hace un momento, ¿no? El ritmo a lo mejor es como, es el más instintivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el que el cerebro enseguida lo relaciona, digamos, con el movimiento, ¿no? Entonces, el cerebro hace un trabajo como muy especial con el ritmo, que luego también se hace con el canto, en el que programa lo que te decía hace un momento. Si yo hago esto, el cerebro ya ha calculado que la siguiente palmada va a ser a la misma distancia, digamos, ¿no? Que va a haber un ritmo equidistante, digamos, en el tiempo. Entonces, aunque me repito un poco ahora a lo mejor, pero el ritmo tiene esa facilidad, digamos, de que yo puedo jugar con la velocidad, con la complicación del ritmo. Es muy fácil darme cuenta cómo van respondiendo y si tengo que bajar la velocidad o si tengo que simplificar los movimientos que estoy haciendo, ¿no? Que a lo mejor si estoy haciendo una melodía, no va a ser tan fácil hacer eso, ¿no? Porque la melodía pues no la puedo cambiar de repente de tono, por ejemplo, o no sé, si la alargo, pues a lo mejor ya pierde sentido porque no se entiende bien cuáles son las notas que estoy cantando. Entonces, el ritmo es como importantísimo. Yo creo que es una de las cosas que más efectos, digamos, positivos tiene en la persona. Ahora se está viendo cómo esta repetición del ritmo está teniendo como efectos muy positivos a nivel cerebral en las personas, pues, y lo notas sin necesidad de llegar a ese nivel, en cómo una persona que ha estado a lo mejor desde el principio haciendo trabajo de lateralidad, complicando el ritmo, pues cada vez le cuesta menos hacerlo, ¿no? Entonces, ahí ya esto también tiene que ver con un trabajo neuronal que es importante. Luego, pues la melodía, sabemos qué es lo que queda ahí, digamos, en nuestro cerebro y que recordamos a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Aunque a lo mejor tengamos algún efecto o algún problema en el cerebro, la melodía de
muchas canciones, digamos, que fueron importantes para nosotros, quedan ahí, ¿no? Entonces, el problema que tiene es lo que te decía hace rato, que a lo mejor no todo el mundo puede afinar. Entonces, hay cosas en las que no se puede pretender o ejercicios en los que yo no puedo pretender mucho más allá de que canten como puedan cantar y ya. Cuando tengo algún grupo que me ha pasado varias veces en los que todos cantan entonados o que tienen afinación, ahí tengo una canción que está escrita a 4 voces, ¿no? Que las puedes cantar una detrás de la otra o las puedes cantar simultáneamente. Entonces se vuelve un coro de 4 voces en el que por esa interpretación, digamos, simultánea, percibes lo que es la armonía, ¿no? Estás formando tú parte de un acorde al cantar tu melodía, que es diferente de la del otro y diferente de la del otro y diferente de la del otro, ¿no? Entonces, para ellos, como para cualquiera, a mí me encanta cuando esta canción sale bien porque es muy, muy bonito escuchar, digamos, eso, un coro a 4 voces, pues, ¿no? Y un coro a 4 voces con personas que no están entrenadas, que no son cantantes, que no están entrenadas para cantar, simplemente porque cantan la canción, la parte de la canción que les toca y ya estuvo, pues, ¿no? Y al cantarla escuchan y saben lo que es la armonía. Cuando no hay esta posibilidad, pues les explico, o sea, de alguna forma, como yo toco con ellos la guitarra, pues les hablo de la función de la guitarra, ¿no? Cómo pues voy con acordes acompañando la melodía que estamos haciendo. Más o menos eso sería como el trabajo que hago con ellos de ritmo, melodía y armonía. Ok, hace un rato también mencionaste emociones y sí, de pronto pienso en ello. ¿Cómo es que se trabaja con las emociones? Bueno, aquí evidentemente es lo que te decía hace un momento, una parte que está ahí, que no siempre se puede tocar, pero que en todas las sesiones, digamos, se hace alusión a ellas, ¿no? Desde el principio, desde esta canción en la que tienen que decir su nombre y luego decir cómo se sienten, ya desde ahí estoy empezando a calibrar, digamos, cómo está ese día la gente. Y si hay, porque ya muchos a lo largo de las sesiones saben de qué va el asunto y aprovechan a lo mejor ese momento pues para contar algo, ¿no? Hay quienes se quedan en, pues bien, estoy bien, o en los que dicen, no, pues hoy estoy mal, ¿no? Y ese hoy estoy mal, pues es algo en lo que yo me detengo y se trata de hablar, ¿no? Entonces, ahí lo mucho que pueda hablar o lo poco que pueda hablar, generalmente se hace con mucho respeto, ¿no? La persona puede hablar porque los demás participantes escuchan y llega a pasar que pues algún otro participante que haya tenido una situación similar, a lo mejor pues comenta algo que puede enriquecer o no a la otra persona, pero es como, ¿cómo te diría? Como hacer común una situación y tratar de desmenuzarla para ver qué hay ahí, ¿no? Y al desmenuzarla, pues también darle otro carácter o quitarle hierro, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Quitarle tanta importancia y ayudar a la persona a que descargue eso y luego se sienta un poco mejor después de haberlo descargado, ¿no? No hay, como sería, digamos, en nuestras sesiones de musicoterapia normales, preguntarle al paciente si quiere dar un paso más y profundizar más
en el dolor o en lo que está pasando, en la angustia, en el miedo, sino es saca lo que puedes sacar y pues vamos a tratar de quitarle esa fuerza que tiene en ese momento lo que te está pasando, ¿no? Simplemente para que puedas continuar, ¿no? Estas personas tienen como muchos cambios de estado de ánimo que tienen que ver con una cosa tan simple, digamos, como es el cambio climático, la temperatura, etcétera, ¿no? Es gente que con el frío a lo mejor sufre, pues eso, mucho dolor de articulaciones o de músculos, ¿no? O con el calor están completamente en el lado contrario, en el que no pueden detenerse en nada, ¿no? Si tienen a lo mejor algún brazo con más o menos fuerza, pues ni siquiera ese brazo con la fuerza que tenía antes les sirve porque están completamente desguanzados, digamos, están desinflados por completo, ¿no? Entonces, tienen como como un barómetro, vamos a decir, ¿no? Integrado, en donde saben que a lo mejor va a cambiar el clima y empiezan desde un día antes ya con problemas, ¿no? Y generalmente esto pues repercute de forma emocional, ¿no? Pues eso, en un mayor desánimo, una mayor ansiedad, ¿no? Que son como las emociones como más presentes serían, pues eso, ansiedad, miedo, tristeza, ¿no? Y bueno, cuando se da la posibilidad que las personas profundizan un poco en lo que les está pasando, pues el siguiente paso es tratar de hacer lo mismo, o sea, seguir como contando lo que está pasando a través de los instrumentos, ¿no? Y pues lo que hacemos es tocar con esa persona hasta que pues acabe el sonido, acabe la música, ¿no? Hasta que la persona levanta la tecla y la baqueta, perdón, y ya no toca más, ¿no? Ahora últimamente he tenido dos pacientes que lo que pasa es que uno de ellos me dice profesor, por eso me he quedado Claro. con que son alumnos, ¿no? Una mujer y un hombre. La mujer era bailadora, como se dice aquí, y tocaba las castañuelas, y el hombre tocaba la guitarra. La mujer tocaba a nivel, pues, cuasi profesional. Entonces, cuando fue contando, pues, a qué se dedicaba, qué hacía, pues yo le empecé a decir, bueno, ¿por qué no te traes las castañuelas y tocas aquí, nos enseñas? No. Era como, ¿cómo voy a tocar las castañuelas si no puedo bailar, ¿no? Es como una cosa va con la otra. Va con la otra, exacto. No va por separado, ¿no? Entonces, insistí hasta que las llevó. Finalmente un día llegó con sus castañuelas en un estuche de cuero, abrió el estuche, sacó las castañuelas, que eran unas castañuelas hermosas de ébano, se las empezó a poner en los dedos y los demás estábamos con la boca abierta y la verdad fue una emoción para todo el mundo ver eso, pues, ¿no? Fue como un rito, ¿no? Sí. No había vuelto a tocar hacía, no sé si eran 6 o 7 años, ¿no? Desde que le dio la esclerosis. Entonces fue como el primer momento, volvérselas a poner y empezar a hacer los primeros movimientos con los dedos. Y te digo, estábamos todos ahí con
con la lágrima por fuera, porque la verdad que así Claro. había sido una cosa muy importante. Con el de la guitarra fue algo similar. Llevaba la guitarra guardada ahí en el cuarto de los tiliches 4 o 5 años, ¿no? Hasta que decidió un día llevarla y claro, ya ahora siente que no se acuerda de nada, entonces yo trato de darle ahí algunas instrucciones muy leves para que vaya empezando a mover los dedos, etcétera. Y bueno, eso es en lo que se refiere a la parte técnica, ¿no? Pero ahora está saliendo lo que significa ese instrumento para cada uno de ellos, ¿no? Y ahí es donde el trabajo se está volviendo como muy, muy interesante. ¿Cómo ha sido volver a tocar las castañuelas? ¿Cómo ha sido volver a tocar la guitarra, ¿no? Lo que significaron en algún momento y lo que están significando en este momento. Entonces, esa es un poco la forma de trabajar con las emociones. Pues digo, no se puede hacer una sesión típica como la aprendimos con Víctor, pero algo se puede trabajar. O sea, la idea es que esta persona sale de la sesión de musicoterapia, se va a su casa, a lo mejor va a estar sola, no va a tener a lo mejor ninguna ayuda, ¿no? Para superar o para llevar una situación emocional más intensa, entonces no se puede profundizar mucho, ¿no? Esto es una cosa paulatina. Si se puede trabajar un poquito cada sesión, pues es lo que hago, ¿no? Sí. Eso y sería hablando, sí, gracias. Hablando de emociones, me pregunto también, ¿cómo ha sido toda esta trayectoria para ti con el trabajo específico de la musicoterapia en el ambiente de la esclerosis múltiple? Digamos, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Bueno, aquí yo creo que siempre hay como pequeñas satisfacciones, ¿no? O sea, no hay también mucho que esperar. Eso es una cosa que tengo claro, que me costó mucho trabajo, ¿eh? Me costó mucho trabajo. Ahí como te diría, me hizo falta a mí poder trabajar con alguien porque me estaba costando mucho trabajo hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, sí. O sea, como un proceso para ti, digamos, ¿no? Exacto. Poder vivir, digerir y transitar todo esto. Así es. Era como para mí una época además muy intensa en la que se murió mucha gente de mis pacientes, en la que de repente tenían una crisis de estas que te digo y llegaban irreconocibles a la siguiente sesión ya sin poderse mover prácticamente. Entonces, eran cosas muy difíciles, que no quiere decir que ya las pueda yo manejar mejor, pero intento ya no perderme tanto ahí, pues, ¿no? Pero bueno, una en especial que sobre todo porque me hizo mucha gracia. Te hablaba al principio de una mujer que hablaba muy rápido y que no se le entendía nada, ¿no? Bueno, pues con ella empecé a trabajar de forma individual y claro, mi primer trabajo fue tratar de entender qué me decía, porque no paraba de hablar, pero no le entendía nada. Además, siempre estaba con una sonrisa así un poco como enigmática, desde quién sabe qué me está diciendo, y se sonríe, yo ni me entero de qué me está hablando. Entonces, bueno, lo primero fue como empezar a familiarizarme con su forma de decir las cosas, algunas palabritas me iba enterando, yo se las decía para ver si me afirmaba o me negaba lo que había yo dicho. Y pasado el tiempo, pues bueno, yo lo que le propuse era hacer una canción. Yo había leído, ¿no? que en algunas afecciones al área del habla, cuando se canta, se pueden superar. Es decir, el área del habla sigue afectada,
pero por medio del canto puedes decir cosas, ¿no? Entonces sería hablar cantando. Sí. Que se supone también que de alguna forma así es como aprendemos a hablar, ¿no? Primero entonando, cantando, y luego ya empezamos a decir palabras. Sería como regresar a ese principio. Entonces, bueno, lo que yo le propuse fue eso, ponernos a trabajar en canciones. Entonces ella me contaba, dentro de lo que yo entendía, le decía, a ver, me has dicho esto, y yo le decía, a ver, mira, podemos cantarlo así. Yo se lo cantaba, ella seguía con la sonrisa enigmática, a veces ya risa abierta, pero bueno, acabó entrando, digamos, en la actividad y empezó a cantar. Entonces, contábamos pequeñas historias. Ayer mis amigas me invitaron a tomar un café. Fuimos a una cafetería, estuvimos un par de horas y luego me fui a mi casa. Esa era la letra de la canción. Pues venga a darle, ¿no? Y la iba cantando y se la iba entendiendo, ¿no? Entonces yo decía, a ver, pues ¿por qué no aprovechas y vas empezando tú a intentar comunicarte por este medio, ¿no? Se negaba. Ella vivía sola, tenía 2 hijas, vivía sola. Tenía una mujer una cuidadora, digamos, que de cuidarla la cuidaba poco porque una noche se cayó de la cama y se pasó toda la noche tirada en el suelo. No se enteró de que se había caído. Y bueno, con las hijas, pues tenía una relación muy tensa, pero en gran parte era pues porque no había forma de comunicarse. Te digo, si conmigo mantenía esa sonrisa enigmática, seguramente con sus hijas también, y las pondría de los nervios, ¿no? Finalmente, una de ellas se embaraza y digamos que eso la potenció así terriblemente a intentar a cantar hablando, ¿no? O hablar cantando. Entonces, le hicimos una canción a su nieta en la que ella decía que quería ser abuela como todas las demás, ¿no? Que eso fue como algo muy importante también ella para afirmarse como, pues yo soy la madre de esta chica y va a tener un bebé, yo quiero ser su abuela como son todas las demás madres de las hijas, ¿no? Sí. Y bueno, luego le hicimos una canción a la nieta, etcétera, pues. Pero seguía negándose a hablar. La grabé varias veces. Le dije, mira, escúchate y oye cómo se te entiende lo que dices, ¿no? Nada, no había forma. No le interesaba en absoluto. Bueno, pasado el tiempo, las hijas ya no se quisieron hacer cargo de la madre, aunque te digo, la madre vivía sola. Era autosuficiente económicamente, entonces no había ese tipo de dependencia con las hijas, pero no sé qué pasó y decidieron mandarla a una residencia para mayores, no especializada en esclerosis, sino en una residencia común y corriente. Entonces, pues ya las últimas sesiones que tuve con ella fueron como muy tristes, ¿no? Pues ya un poco despidiéndonos. Yo seguía diciendo, diles a tus hijas, háblales, cántales, ¿no? Y me acuerdo que ya en una de las últimas sesiones le pregunté, oye, pues ¿por qué no quieres hablar con tus hijas, ¿no? Y me cantó, porque no me da la gana. Así, a voz en cuello, digamos, muy bien afinada y muy bien dicha las palabras, porque no me da la gana. Entonces, este es como no sé, un recuerdo que tengo de ella muy en especial. Ya no supe qué pasó con ella cuando se la llevaron, pero fue como, bueno, esa sonrisa enigmática escondía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente sirvió lo que estaba haciendo. Ella podía haberse comunicado, pero no lo quería hacer.
y estaba en su derecho a no hacerlo, pues, ¿no? Claro, Entonces, por eso supuesto. fue, digamos, lo que para mí fue muy importante, ¿no? Llegar a Sí, digo, entre otras, habría muchas más, pero bueno, no, claro, claro, sí. a lo mejor no es el momento para contarlo. Sí, bueno, a ver, y para terminar, me gustaría como entender así, digo, lo has venido mencionando en general, pero así ya más específico, como ¿en qué puede ayudar la musicoterapia a personas que tienen esclerosis múltiple? Bueno, la musicoterapia en general, pues va a ayudar, digamos, a disminuir esto que viven constantemente, que es estrés, ansiedad, ¿no? Eh, ayuda, digamos, a que estén de mejor ánimo, les permite interactuar socialmente, pueden moverse con movimientos no de fisioterapeuta, que a lo mejor son dolorosos, sino que tienen que ver con una parte más plástica, que tiene que ver con algo más creativo, con la música y que ya conceptualmente son diferentes, ¿no? No es una obligación, sino es un gusto. eh, Se supone que este trabajo les reduce la fatiga, mejora la claridad para hablar, para cantar, para respirar, eh, facilita, digamos, la comunicación, pueden expresarse mejor, les ayuda a la memoria, ¿no? Por medio del canto estamos trabajando la memoria constantemente y el acceso a la memoria de largo plazo, ¿no? En este caso, yo haría la corrección, digamos, del trabajo de la musicoterapia, no corrección, sino como la especificación de que mi trabajo es de musicoterapeuta humanista, ¿no? Que sigue siendo diferente al trabajo de un musicoterapeuta normal, ¿no? Y al hablar de musicoterapeuta humanista, estoy hablando del modelo que estudiamos tú y yo, que es el modelo de Víctor Muñoz Poli, ¿no? No es el modelo Northrop Robbins, es un modelo diferente en el que obviamente yo ya después de 20 años, que era más o menos lo que calculábamos que llevábamos de haber terminado la formación, pues ya lo he hecho mío también, ¿no? En parte. Y hay una parte muy importante de esta formación que fue nuestra relación, digamos, con Rogers, digamos, con los humanistas, en la facilitación humanista y la facilitación grupal, ¿no? Cuando trabajamos esa parte, yo creo que aprendimos, voy a hablar de mí, pues, aprendí algo muy importante que, por ejemplo, luego en la formación de la autónoma no lo vi, ¿no? Que es cómo relacionarme con la persona con la que estoy trabajando, cómo ver a la persona con la que estoy trabajando, en qué posición estoy yo y en qué posición está la persona con la que estoy trabajando. Entonces yo creo que esa parte es o marca, digamos, una clara diferencia en el trabajo. O sea, yo trabajo cosas muy técnicas, ¿no? Con objetivos muy técnicos, por decirlo de alguna forma, que son el movimiento, el repetir algo, el lograr que alcance un poco más de distancia con el brazo, que se acuerde de cosas, de su nombre, etcétera, ¿no? Pero todo esto está visto y cuidado, vamos a decir, desde este enfoque humanista, ¿no? Desde este enfoque en donde yo estoy sentado a la misma altura que mi paciente y estoy trabajando para él, ¿no? Más que para llegar a un objetivo mío, para llegar al objetivo
que pienso que tiene o que necesita esa persona, pues, ¿no? Entonces, te digo, así en términos generales, pues sí, la musicoterapia da muchas cosas a las personas en general, y sobre todo a las que tienen esclerosis múltiple, pero creo que esta forma de relacionarme con las personas, de relacionarme con estos pacientes, también influye en la calidad de la terapia y también influye en el resultado de la terapia, ¿sí? No es un trabajo, te digo, que me centre en aplicar, pues tengo que acabar con este programa que me he puesto para este año y voy a cumplir con los objetivos A, B, C, D, F, G y nada más, ¿no? Sino que yo estoy trabajando a partir de lo que veo todos los días, ¿no? Y de lo que veo no solo todos los días, sino lo que voy viendo minuto a minuto en una sesión en las que estoy trabajando. Entonces, sí es la musicoterapia, pero creo que nosotros tenemos ese otro plus, vamos a decir, que es el tener este otro enfoque para podernos relacionar con la persona con la que estamos trabajando, poderla ver desde otro punto de vista y poderla obviamente aceptar. Este es un trabajo de mucha aceptación. Casi todos los trabajos que he realizado yo aquí en España han tenido que ver con esta parte y me parece que es la que me ha permitido, aunque como te he confesado anteriormente, ha habido momentos en que me ha costado mucho trabajo hacerlo, pero me ha permitido hacer este trabajo así, ¿no? Entonces creo que tenemos que agradecer. Yo agradezco mucho, obviamente, a Víctor por su modelo, obviamente a Rogers, y bueno, creo que ese es el camino. Sí, pues un enfoque en el que pues, te conectas desde el corazón porque estás buscando en todo momento pues, ser empático, aceptante del otro, respetuoso de lo que le está sucediendo, por supuesto. Sí. Pues qué experiencias, qué mundo. Esto me parece que podríamos hablar por horas y horas más, ¿no? Y bueno, tendríamos que cerrar ya por temas de tiempo. Yo en nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México, agradecerte mucho, José Luis, tu empeño, no solo para la entrevista de hoy, sino esto que haces es maravilloso. Me da mucho gusto saber que hay alguien como tú y me pregunto cómo será vivir lo que tú vives, de pronto dejar de ver a las personas, no saber qué fue de ellas, qué les pasó, si viven o ya no. Entonces, bueno, pues mi agradecimiento como ser humano por esta ayuda que brindas. Y bueno, desde luego que en nombre de la asociación, pues darte las gracias por estar acá, por habernos dedicado esta entrevista. Y bueno, pues un abrazote con mucho cariño hasta allá, hasta Madrid. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti, obviamente a la Asociación Mexicana. Y aquí estoy, pues, o sea, aunque haya 12,000 kilómetros de distancia, digamos, sigo conectado con el instituto, sigo conectado con ustedes y ahora reconectado contigo nuevamente y me da muchísimo gusto. Y muchísimas gracias, Miguel. Ha sido una entrevista muy agradable la que me has hecho. Sí, por supuesto. Pues ahí está el cariño y el agradecimiento. Y bueno, pues sigamos en comunicación. Te mando un abrazote. Muchísimas gracias e igualmente. Que estés muy bien. Gracias, igualmente.